Nos encontramos con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por estar por acá. Nacheli, ¿dónde naciste? Nací aquí en la Ciudad de México. ¿Y dónde estudiaste? ¿En qué colonia? ¿Dónde En vivías? diversas colonias. Fíjate que vengo de una familia de normalistas. O sea, mis abuelos eran maestros, mi mamá y mi papá de formación básica igual maestros. Entonces, como hijos de maestros y nietos de maestros, nos traían de una escuela a otra donde estuviera la mejor maestra, ¿no? Entonces, estudié parte de un año de jardín de niños en un jardín de niños que se llama Las Rosas, que está en la segunda colonia del Periodista, por ahí por la Álamos, y 2 años de primaria, 3 años de primaria en el Santiago R. de la Vega, que está igual en la segunda colonia de periodistas, enfrentito de ese jardín de niños. 2 años, quinto y sexto de primaria en la Mariano Azuela, que está en la colonia Narvarte, ahí por Lescop, lo que era Lescop, ahora ya no es, ¿no? Pero lo que era Lescop. Y la secundaria, la estudié en la secundaria 11, que está en el centro, en Belisario Domínguez, casi con lo que hoy es Eje Central. En ese entonces pues era una secundaria de solamente mujeres y ahora pues ya está. Y después pues en la prepa 6, ¿no? Soy, ¿La UNAM? claro, soy Whisky Ronnie Tehuacán de la UNAM y después pues en la UNAM. Ay, ¿qué estudiaste en la UNAM? Primero tengo estudios de medicina, pero rápidamente cambié de giro, ¿no? Y entré al CICE, que era el Centro de Investigación y Servicios Educativos de la UNAM, y ahí hice una especialización en investigación educativa y ejercicio de la docencia. Y mi primer trabajo después de cosas de la UNAM, trabajé desde muy chica, empecé a trabajar desde los 16 años, ¿no? Ayudando en una oficina en donde en ese entonces se hacía síntesis periodísticas y análisis. Entonces, en ese entonces, comprenderás, estamos hablando de los 70s, ¿no? Llegaban los periódicos físicos y había alguien que decía, estos son las notas que van a ir en la síntesis, ¿no? Y a nosotros nos señalaban las notas y teníamos una mesa como esta con vidrio y un tutor, ¿no? Y regla y tijeras y sellitos de los periódicos y de fechas. Y entonces lo que hacíamos era recortarlos, ¿no? Y ponerlos en el papel, decir qué fecha, de qué periódico eran, y luego ya les tomaban, los pasaban como con ni siquiera fotografía, o sea, ni siquiera en ese entonces fotocopias, sino los pasaban sobre un proceso para después tener la síntesis de los diarios. Uh-huh. Ya así empecé, ese fue mi primer trabajo, recortando periódicos. Por cierto, ¿cuántos años tenías? Tenía 16 años. 16, ¿no? Y fíjate que, por cierto, de eso, las cosas que se te quedan, ¿no? Cuando empezaron a llegar los periódicos de formato vertical, yo era feliz, ¿no? Porque me había tocado el pase a la página 10, pase a la página 14 y luego terminaba la nota hasta en el segundo, en otro de los tabloides, ¿no? Era complejo porque si se te perdían las notas, o sea, podías perder una sola nota porque la ponían en cachitos porque no estaban en una zona plana, ¿no? ¿Qué te gustaba jugar de niña? En la calle, no jugaba, bueno, somos 4 hermanos, pero 3 de nosotros nos llevamos muy poco de diferencia, mi hermano mayor y mi hermana, la chica, yo soy la segunda, y mi hermano el más pequeño es varón también, ¿no? Pero nosotros 3 nos llevamos entre un año y medio de diferencia entre cada uno, mientras que con mi hermano el chico, pues yo le llevo 8 años, o sea, ya era como más diferente. Entonces crecí mucho en ese ambiente con mi hermana y con mi hermano. Jugábamos cosas que igual en la casa y eso, pero muchas cosas en la calle, y todo lo que se usaba, que se jugara en la calle en esas entonces, ¿no? Desde las escondidillas, a la riata, al avión, a todo este tipo, bote pateado, todo este tipo de juegos era lo que me divertía. ¿En algún momento pensaste que ibas a ser promotora de derechos humanos, activista, o cómo te nació el empezar a ayudar a promover
a los que no tenían voz, a ayudar a la gente? No, bueno, en ese entonces nunca pensé trabajar en derechos humanos, más bien ni siquiera conocíamos, a diferencia de los niños de ahora que hasta en la currículum por lo menos tienen que es la Convención de los Derechos del Niño y todo este tipo de cosas, pues nosotros pues no nos, básicamente seguramente en los libros de mi historia nos decían que había una declaración, ¿no? Pero no, era más bien como en ese estilo memorístico y no lo registrabas como tal. Conciencia social sí, desde muy pequeña. Mi papá venía y como te dije, fue maestro normalista de formación básica y había sido de las gentes que corrieron en el movimiento de maestros de Otón Salazar a finales de los 50. Entonces, crecimos en un ambiente de pensamiento de izquierda, ¿no? Y de pensamiento muy comprometido y en las lógicas hasta de quien no tenía, digamos, elaborado qué quería decir eso, las lógicas de mucho compromiso, ¿no? Una frase de mi bisabuela siempre pensando y transmitir a través de mi mamá, ¿no? Y de mi abuela, ¿no? En términos de si mi mamá vengo de una familia de mujeres trabajadoras. Mi abuela paterna pues crió a mi papá sola. Mi papá se quedó viuda ella cuando mi papá tenía 5 años y entonces siempre trabajó, ¿no? Ella era costurera. Y mi abuela materna pues era maestra, ¿no? Y trabajaba como loca, trabajaba dando clases en la mañana, en la tarde haciendo contabilidad y en una escuela nocturna que yo conocí desde muy chiquita, toda esta apuesta por la educación de los trabajadores, que así surgieron las escuelas nocturnas en nuestro país y mi abuelita trabajaba en eso. Y mi mamá, pues, maestra, igual siempre desde muy joven trabajando. Entonces vengo de una familia donde las mujeres hemos trabajado desde muy pequeñas, desde siempre, ¿no? Entonces siempre hemos recibido ayuda, ¿no? Ayuda en las labores de trabajo doméstico, ¿no? Y, por ejemplo, frases de mi bisabuelita alrededor de eso eran, pues, siempre trata de tratar a los otros como hubieras querido que te trataran a ti. Porque pues esto es azaroso, ¿no? Claro. Es azaroso que estés aquí, que nos tengas a nosotros y que puedas estudiar y que no te haga falta nada, ¿no? Porque bien pudiste haber nacido en otro contexto y entonces siempre trata al otro como quieras que te traten. Entonces yo creo que eso es una parte y finalmente el trabajo en cuestiones sociales o las convicciones, esas las tengo desde muy pequeñas. ¿Cómo he ido transitando hacia donde estoy ahorita? Pues igual, como evoluciona el pensamiento. Yo trabajé mucho tiempo en cuestiones educativas y sobre todo toda mi vida he trabajado en cuestiones sociales, no tanto en el gobierno como fuera del gobierno, ¿no? Y después vino la evolución del pensamiento en términos en los 90s, ¿no? Cuando se caen las utopías, ¿no? Tradicionales, ¿no? En donde entonces vas cambiando y vas viendo otros escenarios y uno de ellos era pues el de los derechos humanos como un camino por donde andar y en donde las convicciones son pues las mismas que tenía yo de chica y de adolescente, ¿no? Para poderlo hacer pues desde este campo, ¿no? Entonces, derechos humanos así como tal, sí. Empecé a trabajarlos a finales de los 90s, ¿no? Y de hecho me enfoqué inicialmente y durante varios años a derechos de niñas, niños y adolescentes. Nach, ¿y para ti qué significa el Día Internacional de la Mujer? Bueno, de entrada creo que es un recordatorio. Siempre, digamos, estas celebraciones que no son celebraciones comerciales y que luego tratan de hacer las celebraciones comerciales, ¿no? Vienen de conmemorar, ¿no? Y lo que aquí nos llama el 8 de marzo es conmemorar las luchas
de las mujeres, ¿no? Y estas luchas que son luchas recientes, ¿no? Nosotros, las mujeres, digamos, irrumpen en ni siquiera los derechos humanos se crearon a partir de una visión de mujeres, ¿no? El origen en la Revolución Francesa de todo lo que es el marco de derechos, digamos, políticos, ¿no? De creerte y de hacerte valer como ciudadano. Nunca hablaron de ciudadanas, ¿no? Sino de varones y blancos, ¿no? Entonces, todavía ponían en duda, por ejemplo, a las personas afro, ¿no? Pero decían que ellos podían alcanzar la categoría, ¿no? Mientras que nosotros, las mujeres, pues eso nunca lo íbamos a lograr. Entonces creo que las luchas de las mujeres son básicamente recientes, ¿no? Y sobre todo, básicamente la visibilización a estas luchas y digamos, al poder y a los efectos de un poder sumamente patriarcal y que ha generado desigualdad a nivel de todos los ámbitos de la vida de las mujeres específicamente y muy claramente en el ámbito público, pues están ahí. Y creo que, como te digo, son muchísimos, no son tantos años de lucha, y entonces ahorita todavía estamos en la etapa de visibilizar y de hacerlo entender. Entonces, para mí el 8 de marzo constituye eso, constituye este afán otra vez de poner en el centro algo que, pues, podríamos decir, pues, con qué lógicas tendríamos que visibilizar a más de la mitad de la población mundial, ¿no? Pero pues ahí está, se tiene que visibilizar, y entonces para mí el 8 de marzo es un recordatorio. Estamos ahí, y lo que queremos hoy lo diríamos en estos términos, antes lo diríamos en otros, pero pues hoy diríamos lo que queremos es igualdad sustantiva, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de estas protestas violentas que hemos visto últimamente de las mujeres y que de repente se critican porque hay un sector de la población que dice que protesten pero que no vandalicen o que no vayan a acabar con mobiliarios, etcétera, y otras que dicen, pero es que si no hacen eso, nadie las escucha, porque siguen matando, porque lamentablemente el feminicidio en este país es pan de cada día. Y entonces, ¿cuál es tu postura acerca de digamos, la acción de estas chicas, el actuar de estas chicas, pues digamos, que protestan de manera violenta? Lo que yo creo, Cinentra, es que tendremos que entender que las expresiones de la protesta social son diversas, y algunos, digamos, estarán de acuerdo con una manera de hacerlo, y otras personas están, digamos, acceden a hacerlo de manera diferenciada. Si tú, para ti, lo que haces, y por eso decimos, si tú, para ti, el hacer oír tu voz, más allá del grito o de la consigna o de la canción de protesta, ¿no? Tiene que ver con lo que se llama intervención de lo que representa por lo que te estás quejando, por inacción, ¿no? En este caso el Estado, ¿no? Pues esa es una manera de expresarlo, ¿no? Cuesta mucho trabajo diferenciar entre si son actos o nada más, o sea, de violencia por violencia, ¿no? O si son estos actos de básicamente protesta. Las que ejercen este tipo de acción directa e inmediata, ¿no? Son personas muy jóvenes, son adolescentes, muchas de ellas. Y básicamente lo que tenemos que entender es que muchas de ellas igual han estado creciendo en entornos en donde, pues, la violencia ha sido una constante generacionalmente, ¿no? Si se pudiera decir que algo traes en los genes, pues lo que traen en los genes ya marcado es una historia de violencia de generaciones. Y entonces tenemos que entender que hay una expresión de hartazgo, una expresión de dolor, y sobre todo, lo más importante es que no es que se quejen por lo que
lo que traen atrás, sino porque no ven adelante luz, ¿no? Entonces tú tienes que plantearles, y lo que nuestro afán es plantear, y ese es nuestro deber, que sí se puede y que se va a cambiar, ¿no? Y que se va a cambiar rápido, porque en eso también hay que entenderlo. Ya también hay una pérdida de paciencia, ¿no? Y quizá cuando creces y tienes mi edad, pues la paciencia creo que llega con los años. Las jóvenes y las adolescentes son impacientes, ¿no? Y en esa lógica, pues creo que hay que entenderlas, ¿no? Claro que tenemos que, lo más importante para mí aquí es cómo, y eso es lo que hace la comisión o intenta hacer, es cómo hacemos, digamos, sumamos las lógicas del trabajo con ellas, el que siempre hay otras maneras de comunicar, ¿no? Y que siempre hay maneras de que este esfuerzo tiene que ser un esfuerzo del mundo adulto, ¿no? Hay que escucharlas más. Hay que escucharlas. Y entender que parte de lo que te están diciendo te lo están expresando de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, tú lo has visto, digamos, lo que ahora se denomina como bloque negro, que bueno, que no es un solo bloque, yo diría son los bloques negros, tienen diferentes maneras de actuación. O sea, tú las puedes ver vestidas igual, o sea, básicamente de negro, o tapadas, ¿no? Pero muchas de ellas, por ejemplo, están dedicadas nada más a la intervención, ¿no? Entonces hacen cosas bien bonitas además, ¿no? Otras hacen performance, ¿no? Bailan, tocan, cantan, actúan, ¿no? Todo eso es que nos quieren decir algo, ¿no? Todo eso es que lo que nosotros tenemos que hacer es intentar leer lo que ponen, ¿no? Y ver qué es lo que nos están tratando de decir, y todo el tiempo no agotar la disposición a que podemos oírlas y que pueden ser escuchadas. Pero en este caso, muchas de ellas siempre se quejan que la autoridad es como oídos sordos, pues van, dicen, hacen y no hay ninguna respuesta. No, exactamente era lo que yo te decía, es decir, el problema es que la impaciencia viene de la inacción. Claro. Entonces, si lo que estás viendo es que hay un patrón que se repite y que se repite y que se repite, o estás viendo que hay todavía que estás acusando sobre prácticas que eran aceptadas y hoy no son aceptadas y que están, digamos, saliendo a la luz como acoso o hostigamiento, lo que tenemos que hacer es ponernos a plantear, no porque decir que tenemos y es necesario un cambio tanto cultural como un cambio institucional para dar respuesta a eso que está ahí, y que no hay mayor, ya no hay más paciencia. Eso es, yo creo que lo que cruza, ¿no? Mucha parte de que tenemos que cambiar y tenemos que cambiar ya. Nash, por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuela siempre decía que las mujeres somos las que educamos a los machos. Y creo que muchas veces es cierto, ¿no? En casi todas las familias mexicanas, bueno, seguimos apapachando, o bueno, a lo mejor en las de mi generación, ya ahora los jóvenes es diferente, ¿no? De que siguen pensando que los hombres son los que les tienes que hacer todo. Y de alguna manera creo que muchos de esos hombres agresivos, esos hombres que hacen, pues que ahora matan a sus mujeres, de alguna manera, o que matan a las mujeres, como que traen una carga muy de una educación muy machista. Me gustaría conocer tu opinión acerca del feminismo y esa carga de violencia contra nosotras, contra las mujeres. Sí, mira, yo creo que no nos equivoquemos. Naturalmente las mujeres tenemos un papel fundamental en la crianza, no nada más de hombres, sino de mujeres, de todos. Eso de entrada tendríamos que estarlo cuestionando. O sea, tenemos lo que llamamos sobrecarga de feminización en la crianza, cuando tendría que ser algo compartido, ¿no? Tendría que ser algo no de un favor de ahora te ayudo, sino pues si los dos somos padres, pues los dos tenemos obligaciones y tenemos responsabilidades que cubrir alrededor de eso. Si los dos vivimos en una casa, ¿no?
pues los dos tenemos responsabilidades que cubrir en una casa. Pero esos son procesos exactamente culturales, ¿no? Sí, la visión, digamos, la visión patriarcal de ejercicio del mundo y de cotidianidad es algo que se transmite y por lo tanto se transmite también y tenemos que romperla también nosotras, ¿no? Entonces, lo que hay que tener cuidado en esto es tener esa comprensión y no pensar y decir que finalmente nosotras tenemos la culpa de que los hombres sean violentos, ¿no? Pues más bien, pues si de algo tenemos la culpa, quizá es que no hemos podido tirar al patriarcado, pero lo vamos a hacer. O sea, eso sí, ¿no? Y en o sea, decían, el patriarcado no va a caer, lo vamos a tirar. Así es. O sea, entonces, digamos, tenemos que ser comprensivas con eso y claro, mientras no rompamos nosotros mismos y hagamos crecer en todas las mujeres esta conciencia de género, ¿no? Y esta conciencia de que parte fundamental de lo que pasa igual tiene su origen en estas visiones, lo que hacemos es entonces revictimizar o culpabilizarnos a nosotras mismas y además comprarnos muchos dichos, muchos dichos que hay alrededor, ¿no? Por ejemplo, que la peor enemiga de una mujer es una mujer. No, o sea, yo no creo. Pues no, pero está, ¿no? Claro. Y pues quizá está subyacente muchas veces en que todavía nos compramos la idea del amor romántico, ¿no? Y eso es una constante, ¿no? Entonces, si nosotros la tenemos comprada, de ahí venimos a un montón de cosas, de las cuales finalmente lo que tenemos que tener es un entendimiento de por qué actuamos de esa manera y en ese entendimiento tratar de transformarlo con una lógica todavía en el mundo que en términos de discurso parece que avanzamos, pero en términos de prácticas concretas no. Porque tú sigues viendo cómo dominan estos patrones sí. Y cómo van repitiéndose, ¿no? Entonces yo creo que de ahí tenemos que ser más comprensivas, ¿no? Por ejemplo, las labores de crianza y las labores de crianza en soledad, como las viven la mayoría y muchas mujeres de esta ciudad, ¿no? En donde pues quien se ocupa no nada más de proveer, porque nos ocupamos de proveer, sino también la que tiene que estar preocupada de la crianza, de qué hacer, de dónde están los niños, son las mujeres, ¿no? Que todo eso causa una presión terrible, ¿no? Que estás trabajando 8 horas más 4 horas de transporte fuera de tu casa, 12 horas, y todavía llegas y en lugar de leer un cuento como quieren que hagamos, ¿no? Lo que pasa es que llegaste y uno no ha hecho la tarea, el otro quién sabe dónde está, y la casa, tu cuarto está hecho un desorden y nadie lavó los trastes de la comida que tuviste que hacer en la noche para que tus hijos medio tuvieran que comer al otro día en la mañana, y que no tengas y desarrolles básicamente un nivel de estrés tóxico, ¿no? Que hace que tú pienses que la manera de arreglarlo es golpeando. Y en el caso del feminicidio, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué hay detrás desde tu punto de vista? No, una lógica de dominio. O sea, los feminicidios, que básicamente son los homicidios generados porque eres mujer, tienen que ver y son producto directo y solamente los puedes entender en términos de la estructura patriarcal. Es esta estructura que domina sobre un poder que tienen o que supuestamente se asume que tienen los hombres sobre las mujeres, ¿no? Y que en esa lógica cualquier movimiento que se haga a esa lógica de poder va a causar en el otro una sobrereacción, ¿no? Entonces, pues es que tienes que ser mía y si no eres mía no eres de nadie, ¿no? O es que ya te, ¿no? O es que ya te dije que no puedes, si como eres de mi posesión, ¿no? Cualquier cosa que no se vaya de esa línea, pues va a justificar, ¿no? El hecho de que yo proceda como proceda. La mayoría de los feminicidios son de gente conocida, ¿no? Los otros, finalmente se pueden dar en lógicas de contexto igual de poder, ¿no?
Y esa es la diferencia digamos, a un homicidio cualquiera, ¿no? Entonces el feminicidio sin duda es reflejo, es digamos producto de cómo todavía ahora se está dominando en el mundo y en este país y en esta ciudad esta visión patriarcal, y entonces bajo esa lógica se dominan el tipo de relaciones, y ahí entra la parte, digamos, de expresión más, la última expresión de violencia que tenemos, que es el feminicidio, pero no la única. Claro. Y por ejemplo, ¿qué te parece el término de feminazi? No, para nada. O sea, exactamente lo que hacen es desacreditar a partir de la forma el fondo, ¿no? Uh-huh. De entrada es desacreditar un movimiento que es legítimo, ¿no? Y una manera de expresarlo que puede ser que no sea tu manera o mi manera, Sí. pero que es igual de válido. ¿Eres feminista? Sí, soy feminista. ¿Has pertenecido a algún movimiento? No, fíjate que nunca. No, como tal no he pertenecido a ningún movimiento ni a ninguna colectiva feminista, ¿no? He pertenecido a organizaciones sociales y he pertenecido al movimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, y entonces por ahí tengo más, digamos, vínculos con organizaciones que digamos, cuya agenda principal es esa, pero donde finalmente se transversaliza el género en cualquiera de las agendas de derechos humanos. No puedes entender ninguna agenda de derechos humanos si no la entiendes desde la perspectiva de género, ¿no? En donde estos lentes tienen que estar ahí, porque si no, no entenderías o no podrías tener soluciones más acertadas a cómo promover, difundir y hacer trabajo alrededor de los derechos humanos, ¿no? Entonces, podrás, si no puedes decir que eres una defensora de personas con discapacidad, si no eres feminista, si no puedes en general decir que eres una defensora de derechos humanos si no eres feminista, porque los lentes de la perspectiva de género son importantísimos para poder ver las desigualdades y la inequidad, y si no podrías abordarlo. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿es activista y promotora de derechos humanos o nada más activista o nada más promotora? Yo creo que soy de las dos cosas, ¿no? Soy activista y promotora, y bueno, exactamente por ser activista y promotora es que estoy aquí, ¿no? Parte de que me hayan elegido para estar en la comisión tuvo que ver con exactamente mi trabajo de activista y promotora de derechos humanos. Ahora me toca estar aquí, ¿no? Pero al ratito voy a regresar de donde vengo, y pues yo vengo del barrio, vengo del territorio, vengo del trabajo con la gente, y pues vengo de las organizaciones, y pues ahí.